Hola chicos, en este video quiero compartirles algunas normativas de la National CAT Standard en una presentación para resumirle, ¿verdad? Esta parte de las normativas en, que vamos a estar utilizando en la clase de expresión gráfica, ¿verdad? Para la representación de diferentes proyectos, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando a lo largo de la carrera e incluso ahora luego ahora de el ejercicio profesional. Ok, entonces voy a compartirles la presentación. Ok, entonces, como les mencionaba, ahora la normativa se llama National CAD Standard y acá son algunos de los elementos que nosotros vamos a retomar o a adaptar a esta norma de esta normativa ahora para los proyectos que vayamos a representar. Ok, acá, bueno, tenemos algunas sugerencias de grosores de línea en los diferentes usos, ¿verdad? En el caso de nosotros en expresión gráfica estamos trabajando de forma manual todavía, ¿verdad? Pero acá tenemos algunos grosores o serían puntos de impresión, que eso sería cuando veamos AutoCAD, pero por el momento podríamos retomarlo como puntos o grosores de línea con rapidógrafo. Entonces ahí tenemos las diferentes representaciones. Por ejemplo, para puertas y ventanas en plantas arquitectónicas o en elevaciones, generalmente son líneas finas o delgadas, ¿verdad? Para los textos puede ser un punto 3 en rapidógrafo, en lápiz de grafito puede ser HB, y lo que son puertas y ventanas podría ser con un lápiz H o F, o incluso pues HB, dependiendo también de la escala. Para paredes, generalmente paredes es lo que nosotros vamos a ver un poco, con un poco más de grosor o mayor definición. Entonces podemos ver que ahí puede ser de rapidógrafo, podría ser punto 4, punto 5 hasta punto 6, dependiendo de la escala. Y en lápiz de grafito o lápiz grabado podría ser P o 2B, ¿verdad? Para que eso se mire un poquito más intenso. Ya lo que son cotas, mobiliario, son generalmente líneas finas también. Para lo que es textura, también son líneas delgadas. Entonces, en rapidógrafo pueden dar punto uno, punto 2 esa representación. Y en lápiz de grafito, generalmente puede ser lápiz H, lápiz F. Sí. De ahí lo que es el cajetín, pues ya sabemos los grosores de líneas que son los adecuados. Sí, había iniciado en el aula ahora la explicación de la organización del set de planos o cómo se pueden nombrar, ¿verdad? Para llevar un orden en el set de planos que vamos a presentar de un proyecto. Entonces, acá mencionábamos que se va a hacer como por categoría, ¿verdad? O hacer subgrupos o subconjuntos dentro del proyecto dependiendo de la especialidad. Entonces puede iniciar con esta inicial que me indica, ¿verdad? La disciplina. Entonces, por ejemplo, si inicia con la letra G, significa que es un plano general, que puede ser, por ejemplo, la portada, puede ser la ubicación y localización del proyecto, pueden ser especificaciones técnicas, toda la información general del proyecto y ahí pueden haber varias láminas. Y ahí pues tenemos un sinnúmero pues de simbología o de nomenclatura, ¿verdad? Con una inicial o dos, dependiendo del proyecto. Entonces, lo más conocido puede ser, por ejemplo, los planos estructurales,
que para nosotros en español sería estructurales, entonces nosotros lo adaptamos al español, podríamos ponerle los planos arquitectónicos que se utilizaría la inicial A. Por ejemplo, para arquitectura de interiores se utiliza la inicial I o puede ser AI si es arquitectura de interiores. Y así pues tenemos una serie de especialidades. Por ejemplo, en el caso de nosotros para planos hidrosanitarios, podremos utilizar las iniciales HS. Para los planos eléctricos, podemos utilizar las iniciales EL, ¿verdad? Ya que tenemos estructurales ES y EL sería eléctrico. Y así pues telecomunicaciones, por ejemplo, con la letra T, y así dependiendo del proyecto, ahora va a tener más especialidades y lo vamos a ir diferenciando con esta inicial, dependiendo de la disciplina. Ok, entonces esa, si vemos acá, esta sería como el esquema que vamos a poner pues en nuestra número de lámina. Entonces aquí esta me va a indicar la disciplina, estas primeras iniciales, que puede ser una o dos letras, separado de un guión y luego acá viene una numeración. Entonces en este espacio va a ir dependiendo del contenido de la lámina. Entonces, esta numeración de acá me va a indicar, por ejemplo, si es un cero, son planos generales, que pueden ser símbolos, leyendas a utilizar, notas, o mencionábamos, por ejemplo, la ubicación, la localización, especificaciones técnicas, puede ir en lo que son los planos generales. Si es un uno, entonces me está indicando que son plantas. Entonces puede ser planta arquitectónica baja, planta arquitectónica alta, y si son varios niveles, planta en nivel uno, nivel 2, nivel 3, etcétera, ¿verdad? Y en estos dos últimos va a ser como la secuencia. Entonces, si yo tengo planta arquitectónica baja, entonces sería A, como el ejemplo que está aquí a la derecha, A-101. La planta arquitectónica alta, no me alcanza en la misma lámina, la puse en otra lámina, entonces A-102. Ya, entonces no significa que son 100 láminas, 101, 102 láminas, sino que cada uno de estos espacio o nomenclatura me indica algo. Ya sabemos que este me está indicando que es un plano arquitectónico, el uno me está indicando que es una planta y este 02 me indica pues qué cantidad de lámina o qué numeración es. Entonces este sería la lámina 2 de las plantas arquitectónicas. Ya, si empieza acá con un número 2 entonces me está indicando que son las elevaciones o vistas verticales del proyecto. Si inicia con un número 3 entonces me indica que son secciones arquitectónicas o lo que conocemos también como cortes arquitectónicos. Si él inicia con el número 4 entonces son plantas ampliadas, puede ser plantas ampliadas, puede ser parte de elevaciones ampliadas, secciones de escaleras o detalles arquitectónicos ampliados. Los números 5, entonces me indica que son detalles. Los números 6 son tablas y diagramas. Y los números 7 dice para usos definidos, otras categorías, hojas de detalles. Igual los números 8 usos definidos. Y los números 9 me indican en las representaciones 3D, que pueden ser isométricos del proyecto, perspectivas o fotografías o renders, en estos casos, ¿verdad? Del proyecto del juego de plano. Y de cada uno de ellos, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de láminas, vamos a tener 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, las cantidades de láminas que tengamos del proyecto. Ya, entonces, de esta manera, nosotros vamos a ir organizando nuestro set de láminas de manera ordenada. Después podríamos hacer una lectura de los planos y a veces los planos me hacen referencia de una lámina a otra. Por ejemplo, me manda a ver un detalle que está en la lámina 501. Entonces ya me voy a buscar ese detalle en esa lámina y ahí debe estar el detalle que me indicó ahora en una determinada lámina anterior. Y a eso le llamamos
referencias cruzadas. Acá tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, de planos generales, lista de hoja de símbolos y hojas, ok, lista de las láminas del proyecto y simbología. Por ejemplo, esa es una lámina general. Acá es una lámina general, pero me indica un número uno, quiere decir que hay plantas, pero esas plantas son las plantas de localización y ubicación. Generalmente son mapas. Y así sucesivamente, ahora tenemos varios ejemplos para lograr entender bien, ¿verdad? A lo que se refiere. Entonces, veamos, aquí tenemos la parte general, pero también puedo especificar, ¿verdad? Es arquitectura, pero está especificándome el sitio, la planta del sitio del proyecto, ¿verdad? Y aquí pues se va especificando algunas otras nomenclatura para detallar más, ¿verdad? El contenido. Pero bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Acá aparecen otros ejemplos. Habíamos dicho los números dos, que son elevaciones, pueden ser elevaciones exteriores, elevaciones internas. Los números tres, que son las secciones. Entonces, 301, 302, y ahí nos va indicando pues qué tipo de secciones son. Los 500 son detalles, habíamos dicho. 400 eran otros tipos de planos y acá me pone, por ejemplo, secciones del elevador y de las escaleras en planta y otros tipos de planos. Entonces, ahí tenemos una serie de ejemplos pues, de planos y su nomenclatura adecuada a la normativa pues, que estamos presentando. Ok, en cuanto a la organización de la lámina, debe ser lo más ordenada posible, ¿verdad? Entonces, si tenemos una lámina grande, por ejemplo, esta puede ser una lámina A1, un formato bastante grande, y si tengo en esa lámina varios detalles, entonces voy a tratar de hacer una distribución de mi lámina como una cuadrícula. Esa no es que voy a cuadricular la lámina, sino que voy a hacer como una división imaginaria o con líneas guías para trabajar mis planos de manera ordenada y que no se mire pues este desorden en la misma. Ahora recordemos que nosotros somos arquitectos y somos bastante visuales y vendemos, ¿verdad? Por la parte visual, por el orden, ¿verdad? Del proyecto o de cualquier representación que nosotros hagamos. Ok, entonces este orden de la lámina puedo tener varios detalles o varios planos en uno mismo, ¿verdad? Pero también tengo dos maneras de nombrar cada uno de los detalles. Entonces la manera más fácil es esta que aparece acá. Cada dibujo que yo hago en un plano, yo debo indicarle un nombre debajo de ese dibujo. No es posible que aquí venga, por ejemplo, este detalle y que no me diga qué es lo que estoy simbolizando ahí, ¿verdad? Entonces, debajo de cada dibujo debe indicar, aunque sea muy obvio que es la planta arquitectónica, yo tengo que poner debajo de la planta, que es la planta arquitectónica, ya sea baja, alta o lo que estoy representando. Entonces, en este caso tengo pues varios detalles. ¿Y cómo se van enumerando? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no veo el 9, el 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, no veo algunos números, pero ahí pues mantiene un orden o una secuencia, ¿verdad? Entonces podemos verlo claramente. Otra forma es esta que aparecía inicialmente. Bueno, fíjense bien, los títulos se representan de esa manera. Más adelante vamos a ver esa simbología y la medida adecuada que debe tener esta rotulado. Entonces, en este caso, si se fijan, empieza de abajo hacia arriba la numeración con letras.
Entonces acá A, B, C, D. Y de izquierda a derecha, uno, 2, 3, 4. Entonces es como que yo hago una cuadrícula. Y de abajo hacia arriba pongo las letras y de izquierda a derecha la numeración consecutiva. ¿Ok? Entonces esta es otra manera de organizar mis láminas o mis dibujos dentro de una lámina. Igualmente, cuando los ejes también se enumeran de esa manera, que lo vamos a ver más adelante. Ok, bueno, esta tabla corresponde al tamaño de los formatos según diferentes normativas, que esto lo expliqué pues anteriormente, ¿verdad? Las equivalencias, pues entonces puede ser, por ejemplo, el A3 y este es el tabloide. Entonces, el ANSI corresponde a las medidas del tabloide, por ejemplo y su equivalente, ¿verdad? Por ejemplo, el doble del tabloide me hace lo que es el A2, que en este caso el A2 está normado por el ISO y hay una variación mínima, pero sí la hay. Por ejemplo, o como lo que ustedes conocen, pues que es diferente un A3 de un tabloide. Ya, entonces, la normativa del tabloide son los ANSI y la normativa de la 3 son los ISO. Y tenemos otra normativa también que son los ARCH o arquitectura. Y entonces podemos encontrar estos tres tipos de papeles y su equivalencia o similares dentro de esta tabla. Podemos verlo detalladamente. Ok, entonces vamos a entrar pues a lo que es la normativa y los elementos que vamos a retomar. Ok, entonces tenemos una serie de representaciones acá. Por ejemplo, este símbolo me indica un corte, es decir, cuando hay un elemento que es muy largo y no lo que quiero representar tal vez es un detalle y, y no necesariamente tengo que dibujar todo el elemento. Por ejemplo, un detalle de techo, donde voy a ver un perlín y la ubicación del clavador que está en la parte superior. Entonces no necesito dibujarlo todita a la longitud, sino que solamente ver pues en detalle cómo van a ser esas uniones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo hago una sección o un pequeño tramo de esa representación y con esto hago un corte, ya para indicar pues que el elemento continúa, pero yo estoy representando solamente una parte de él. Entonces esto, cuando encontramos esto, significa que el elemento continúa y yo estoy haciendo un corte. ¿Ok? Generalmente estos símbolos son finos, pueden ser con HB o con un lápiz un rapidógrafo punto uno hasta punto 2. Ok, este es un indicador de detalle, sin embargo, el que nosotros vamos a utilizar es este de acá. Ok, entonces, si yo quiero representar un detalle de unión, por ejemplo, o un detalle de una columna, o un detalle de unión entre la columna y la viga, entonces yo encierro con este círculo punteado o discontinuo, encierro en este círculo el elemento que quiero detallar o ampliar en un detalle. Y entonces lo encierro en este círculo y luego tengo esta línea y este otro círculo que me indica esta simbología o estas letras, pues que no sé qué significa por el momento. Ahora, entonces, ya vamos a verlo. Entonces, ¿para qué teníamos o queremos tener un orden en nuestra lámina para poder hacer esta referencia cruzada? Entonces, por ejemplo, en mi planta, yo voy a indicar el detalle que voy a representar más adelante. Entonces, específico, este es un detalle, se llama detalle número 2 o D2, según el orden que le di en la lámina, y lo encuentro en la lámina A512. ¿Ya vieron? Entonces, si yo ya llevo ese orden, puedo hacer referencia de una lámina a otra para que vaya a ver ese detalle. Ahora, ¿qué dimensiones deben de tener estos símbolos? Entonces, este indicador de detalle, esta circunferencia debe tener un diámetro de 16 milímetros. Creo que no lo dice por acá.
A ver, este debe tener un diámetro de 16 milímetros dividido por la mitad, ¿verdad? Y acá en la parte de arriba especifico el nombre del detalle y abajo la lámina en la que encuentro el detalle. Esta línea debe ser continua, me dice, ¿verdad? De 6 milímetros. Y esta representación debe ser con línea discontinua como está acá. Bueno, hay otra representación más adelante que es similar, pero en vez de una circunferencia lo indica como, como un rectángulo con las esquinas redondeadas. Es lo mismo, pues, me está indicando un segmento, ¿verdad? Que voy a ampliar más adelante en un detalle a una escala más amplia y me indica que va a haber detalle número 2 en la lámina A512. El texto debe tener una altura de 2,5 milímetros o de 3 milímetros. Es este texto de acá. Okay. Luego, esta otra simbología es la representación del el nombre del detalle o lo que le llamamos nosotros el rotulado. Entonces, yo les decía, ahora puedo tener una planta y no voy a decir, bueno, es obvio que es la planta, ¿verdad? Sino que yo tengo que escribir debajo del dibujo que estoy representando. Entonces, en ese caso, planta arquitectónica baja, acá debo especificar la escala, acá debo especificar en este círculo el número del dibujo en la lámina y puedo tener opcionalmente, ¿verdad? Esta escala gráfica. Esta escala gráfica me indica, ¿verdad? Las dimensiones con el escalímetro a la escala adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, que de aquí a aquí hay un 10 metros, aquí hay 20 metros, dependiendo de la escala. De aquí a aquí hay 1 metro, aquí hay 2 metros, ya sé que entonces aquí hay 0,5 y que aquí hay 0,25. Ya, entonces, y aquí están todas las especificaciones. Entonces, este círculo de acá debe tener un diámetro de 16 milímetros. Ahí está, miren. La circunferencia. Entonces, para eso vamos a estar utilizando lo que les había pedido ahora, que son las plantillas de círculo. Ya, entonces buscamos en la plantilla de círculo el que corresponda a esta medida y fácilmente pues estaríamos trabajándolo pues con plantilla de círculo. Luego una línea en el centro y en la parte de arriba, incluso si pueden ver acá, me indica la distancia entre la línea y el texto. Entonces ahí trabajaríamos con línea guía, o sea, tengo mi línea del centro, que va con mayor valor de línea, dejo una línea guía de 2 milímetros de separación y la altura del texto del título, acá está, debe tener 6 milímetros, al igual que este texto de acá. 6 milímetros de altura el texto. Ok, entonces hago mis líneas guía donde voy a trabajar ese texto. Luego, separación de la línea hacia abajo, 2 milímetros de separación. Y luego indico la escala. ¿Cuánto tiene de altura la escala? 2,5 milímetros. O 3 milímetros podemos dejar para no estar con los 5 milímetros. Y acá igual me indica la separación de la línea del título y la escala gráfica son 5 milímetros y luego el grosor del cuadrito de la escala gráfica tiene 2,5 milímetros. A eso lo divido en dos y luego con el escalímetro aquí iría indicando de 0 a 1 y a 2 dependiendo de la escala, ¿verdad? Vamos a tener varias divisiones. Ya, y luego de eso divido acá a la mitad, ya sé que ahí es 0,5 y a la mitad de la mitad es 0,25 y luego rellenamos la parte de abajo, sí, la parte de arriba, la parte de abajo y la parte de arriba. Y nos queda de esa manera. Ok, entonces el dibujo, digamos, ya limpio, acá tenemos todas las especificaciones, ¿verdad? No vamos a hacer todo eso. Pero, por ejemplo, la planta que vamos a trabajar, que esta pequeña de acá, tiene un montón de simbología por ahí, ¿verdad? Y acá obtenemos esa representación.
Acá sería el dibujo número 1 de mi lámina, es distribución de planta arquitectónica baja. Para que no se me haga muy largo este nombre, solamente voy a poner planta arquitectónica baja y en mayúscula. Acá abajo, escala 1:50, que es en la que vamos a trabajar, y hacemos la representación de la escala gráfica. Y a la derecha del plano siempre debe ir el símbolo del norte, que vamos a irlo viendo también en la normativa. Entonces ya limpio debe quedar así, ¿verdad? Solo que en mayúscula. Y acá tengo todas esas especificaciones. ¿Ok? Luego acá tenemos otra simbología que, por ejemplo, esta de acá me está indicando elevaciones. Ya, pero estas de acá me indican elevaciones internas. Entonces, generalmente todos estos símbolos tienen un diámetro, un círculo de diámetro de 16 milímetros. Separado en el centro, en la parte de arriba indico el nombre del detalle y en la parte de abajo el número de la lámina donde encuentro ese detalle. Entonces, esta me indica elevaciones interiores. Quiere decir que esta estaría dentro de la planta, indicándome si yo tengo una elevación interior, indicándome dónde estaría esa elevación interior. Aquí solo me está indicando una elevación. Si yo quiero indicar, por ejemplo, las 4, entonces tengo este otro símbolo de acá abajo. Y entonces yo además de indicar el nombre del detalle y la lámina, yo indico que voy a representar la elevación A, la elevación B, la C y la D. Ya. Y si tengo solo 3, entonces voy indicando solo 3, o solo una, o solo 2. Ya. Luego tenemos las elevaciones exteriores. Entonces, el mismo comportamiento, 16 milímetros, separado en el centro, en la parte de arriba el nombre del detalle y en la parte de abajo la lámina en la que voy a encontrar esa elevación. Ya, entonces acá voy a tener esta vista de acá, o la vista de la izquierda, o la vista hacia la derecha. Y si ven, en todas el texto lo leo de manera horizontal. Es decir, aunque la flecha vaya hacia la izquierda, vaya hacia la derecha o vaya hacia abajo, el texto siempre lo voy a leer de manera horizontal. No lo voy a rotar en dirección de la flecha, ¿verdad? Eso para facilitar la lectura de los planos. Ok, entonces veamos en el plano, ese símbolo lo tengo por acá. Y señala hacia acá, dice que estoy señalando la elevación norte. Las elevaciones yo puedo nombrar la elevación 1, 2, 3 y 4. O puedo hacerlo con respecto al norte. Entonces, elevación norte, sur, este y oeste, en dependencia de la ubicación del proyecto. ¿Ok? Luego, bueno, acá tenemos varias representaciones de escala gráfica, entonces eso va a depender de la escala, ¿verdad? Las dimensiones que yo puedo representar. En nuestro caso tendríamos que hacerlo con el escalímetro. La que nosotros estaríamos utilizando sería la escala 1:50, entonces se vería algo así. O más bien 0, 1 y 2. Ok. Entonces ahí tenemos varias representaciones. Ok. Luego, acá tenemos la representación de los ejes. Entonces ya habíamos hablado que los ejes me indican los centros de mis paredes principales o de mi estructura, o obedece generalmente ahora a una estructura o a un eje estructural. Ya. Entonces, ese orden, ¿verdad? Lo debo de tener desde el inicio del proyecto ahora para establecer cuál va a ser mi eje estructural. Entonces, en el caso de esta planta es bastante sencillo. Solo tenemos dos ejes horizontales y dos ejes verticales, que según normativa yo tendría que trabajar los números de izquierda a derecha de manera consecutiva. 1, 2, 3, 4. Y según normativa, la parte de las letras, yo tendría que trabajar de abajo hacia arriba la letra, o sea que aquí sería A y aquí sería B. Entonces podemos hacer ese cambio ya adaptándolo a la normativa.
O si podemos ver acá, 1, 2 de izquierda a derecha y AB de abajo hacia arriba. En algunos casos, dependiendo del espacio, se puede poner a ambos lados, a la izquierda y a la derecha, la burbuja o los círculos. Abajo y arriba también, ¿verdad? Pero como acá no tenemos mucho espacio, entonces lo vamos a hacer solamente en la parte de arriba y en la parte izquierda de la lámina. Así, vamos a ver cómo aparece en la planta. Ok, de esta manera, en la parte izquierda y en la parte superior solamente. Ya sabemos que corresponde a los ejes principales o a las paredes principales o a la estructura del proyecto. Ahora, ¿cuánto debe tener esta circunferencia? No me lo dice por acá, pero generalmente anda entre 8 milímetros hasta 10 milímetros, o sea, entre 0,8 y 1 centímetro. El total, ¿verdad? De la circunferencia o el diámetro. Dentro de él, el texto aproximadamente, ¿verdad? Puede tener 3 milímetros. Ya podemos medirlo en las primeras láminas y luego lo hacemos como ya el cálculo, ¿verdad? Pero debe verse ordenado, ¿verdad? El texto que nosotros hagamos en cualquier parte del plano, ya sean las cotas, todo debe verse ordenado. Ahora, bueno, aquí hay otro asunto, ¿verdad? Si los ejes están muy seguidos, ¿qué pasaría si yo lo dibujo acá recto? Aquí el eje número 2 chocaría con el eje número 1. Entonces, cuando pasa esto y hay dos ejes muy cerca, entonces lo que hacemos es trabajar acá con un pliegue o una inclinación con una escuadra de 45 y luego ya voy verticalmente nuevamente hasta para evitar pues que se haga un cruce de la información y que se vea pues aquello desordenado o ilegible, ¿verdad? Entonces trabaja de esta manera. Ok, entonces dijimos de 8 a 10 milímetros y el texto de 3 milímetros de altura. Aquí me da hasta la separación de la parte recta antes del quiebre que voy a hacer. Ok, luego tengo la simbología del norte. Este símbolo debe ir siempre en todas las plantas, ya sean plantas arquitectónicas, plantas estructurales, plantas de instalaciones, cualquier planta, ¿verdad? Para indicarme la ubicación del proyecto con respecto al norte. Entonces, es así sencillo. Una circunferencia puede ser de 3 centímetros de diámetro o si quieren un poquito más pequeño, pueden ser 2,5 centímetros. En ese rango pueden andar entre 2,5 a 3 centímetros de diámetro. Tiene una división así como de los cuatro coordenadas, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Pero además de eso, también este sería como mi norte magnético, entonces que siempre me va a indicar hacia arriba. Y este sería la indicación de mi norte real. Entonces, si se fijan en el plano, nosotros tenemos por acá esta representación del norte, me indica el norte hacia arriba, pero el norte real me está indicando que está hacia este sentido, prácticamente en sentido contrario. Es por eso que nosotros vemos por acá que esta me dice elevación norte o que por acá me dice que es la elevación oeste. Si yo lo viera como normalmente es norte, sur, este y oeste, ya, entonces sería como que al revés. Entonces, por eso tenemos acá elevación oeste y acá elevación norte. Ok. Luego tenemos la representación del nombre del ambiente. Entonces, el nombre del ambiente, eh, la normativa trae otra representación que es como un cuadro acá, pero yo estoy retomando esta que es un poco más limpia. ¿Cómo se va a ver? Algo así como está acá en el plano. Por ejemplo, me indica sala comedor y en un cuadrito me indica el número del ambiente. Y luego, bueno, acá me indica el área de este espacio, en otros me puede indicar el nivel de piso terminado. Ok, entonces tenemos acá el nombre del ambiente, que puede ser
el vestíbulo o el porche en el caso de una vivienda, ¿verdad? Luego la sala, comedor, cocina, ¿verdad? Y voy enumerando. Ahora, ¿por qué 100? Generalmente las primeras plantas las enumeramos con 100, 100, 101, 102. Para tratar de llevar un orden, lo podemos enumerar si tenemos varios ambientes en sentido horario. O sea, empezamos acá desde el acceso y empezamos a enumerarlo en sentido horario. Solo para llevar pues un orden. Eh, Luego, en la segunda planta serían, ya no serían 100, serían, no es que vamos a hacer, terminamos en el 109 y en la segunda planta vamos al 110, no, ¿verdad? Generalmente se trabaja de esta forma. La primera planta son los números 100, en la segunda planta vamos a tener los números 200, tercera planta números 300 y así sucesivamente. El cuadrito donde voy a escribir el número del ambiente tiene dimensiones de 5 milímetros por 10 milímetros, el cuadrito. Y el texto en el interior tiene una altura de 3 milímetros. Y el texto del nombre del ambiente tiene una altura de 3 milímetros. Ya, para que se vea pues algo así. Si lo hago más grande, se ve, me quita espacio y se ve demasiado grande. Si lo hago muy pequeño, no facilito o dificulto más bien la lectura. Entonces, por eso debe tener alturas específicas, ¿verdad? En estos casos. Ahorita nosotros lo vamos a medir, ¿verdad? Cuando lleguemos a AutoCAD, nos pasa de que ampliamos y nosotros lo vemos el nombre, pero realmente a la hora de la impresión o se ve muy grande o se ve muy pequeño, ¿verdad? Entonces, hasta esas cosas, pues, hay que aprenderlo bien para luego tener ese cuidado cuando lo pasemos nosotros a digital, cuando pasemos a trabajar con AutoCAD. Entonces, que no se nos olviden todas estas especificaciones de la normativa. Luego, bueno, ya les había hablado de las referencias cruzadas. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo en una planta estructural y quiero representar, por ejemplo, este detalle, entonces yo encierro esa parte de la planta e indico que puedo ir a ver el detalle B5 en la lámina A501. Me voy a la lámina A501 y en esa lámina busco el detalle B5, el que me indica el nombre del detalle, y este es este detalle ampliado, lo pueden ver acá. Luego puedo hacer el detalle del detalle. Todavía aquí puedo ampliar un poco más esta parte de acá, que sería la parte de la unión de la ventana con la pared. Y puedo ver toda la composición de la pared, si tiene aislantes, qué material es, ¿verdad? El marco de la ventana y especificar todo eso, ¿verdad? Dentro de un detalle. Entonces acá me indica el detalle del detalle, me dice que ir a ver el detalle C2 igual en la lámina A501 y aquí puedo ver ese detalle. Entonces a eso le llamamos nosotros referencia cruzada, pero para eso debimos haber iniciado bien, para habiendo especificado los nombres adecuados a cada una de las láminas, los nombres adecuados a los detalles y así sucesivamente, ¿verdad? Para obtener un orden total de mi proyecto. Acá tenemos un ejemplo de, a ver, de un proyecto que sea muy amplio, digamos, por ejemplo, un hospital o puede ser un centro comercial que no me alcance en una lámina completa ahora a una escala adecuada. Ya, entonces, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar en pequeño, ahora una planta pequeña a una escala 1,50, que es una escala muy manejable, muy visible, bastante amplia, ¿verdad? Pero dependiendo del tamaño, puede ser de que en esa misma hoja ya no me alcance un proyecto más grande. Me puede alcanzar en escala 1,100, 1,200, 1,250 incluso, ¿verdad? Eh, y a lo mejor pues no me va a alcanzar ni siquiera en esa escala. Entonces, ¿qué me toca hacer? Dividir ya sea la planta o ya sea la elevación en dos partes para poderlo representar a una escala que sí sea visible, ¿verdad? En el plano. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué se hizo?
tenemos esta planta y como es muy larga, entonces yo la puedo trabajar esta parte de la planta en una lámina y esta parte de la planta en otra lámina. Ya, y lo mismo para las elevaciones. Entonces, ¿qué hago aquí? Hago un esquemita de mi planta en pequeño, ¿verdad? Puede ser a escala o sin escala. Y yo digo, bueno, aquí en esta lámina estoy representando esta parte de la planta. Pero aquí no está ese ejemplo, pues solo estoy haciendo la referencia. Pero también, por ejemplo, aquí es la elevación la que se hizo el corte. Esta elevación es bien larga. Entonces, ¿qué se hizo? Se dividió en dos partes. Entonces, aquí tengo esta elevación que se llama D2, está en esta parte de acá, y la elevación C2, que es la otra parte, está a este lado de acá. Y aquí está el símbolo de corte que les mencionaba al inicio, para que me indica que eso continúa. ¿Dónde continuaría? Aquí. Pero si lo hago en uno solo, no me cabe en la lámina en la misma escala, ¿verdad? O a esa escala. Entonces lo hago en esas dos partes. Y pongo mi representación acá para que quede claro de qué es lo que estoy representando. Ok. Este es el ejemplo de cómo poner las elevaciones exteriores, que serían, esta es la planta, y aquí estarían mis elevaciones exteriores. El texto, recuerden que siempre es legible en forma horizontal. El texto no lo giro. Acá este es un ejemplo de representación de elevaciones interiores. Quiere decir que estaría dentro del espacio y aquí indico el nombre o la nomenclatura de cada una de mis elevaciones interiores. Y siempre habrá mi norte. Y está el norte plano y acá el norte verdadero. Y bueno, básicamente, pues eso es lo principal que retomarían de la normativa. Tal vez nos faltó, por ejemplo, lo que es el nivel de piso terminado, que también ya se los había explicado en el aula. Entonces, por ejemplo, acá yo indico generalmente en la parte interna mi nivel de piso terminado es el nivel, o lo denomino el nivel 000, ¿ya? Y lo represento de esta manera, más o menos 0.00, ya que es donde ya está el acabado final, si ya tiene cerámica, si ya tiene losetas, si ya tiene pues, el nivel de piso que quedó pues terminado, que se propone ese acabado final. Ese es el nivel 00. A partir de ahí, bueno, si yo salgo aquí, hay un borde después de la puerta, ¿verdad? Y este símbolo me indica que hay un desnivel. Entonces, este es otro símbolo que no lo tenemos por ahí, ¿verdad? Es como una escalerita y un pequeño sombreado que me indica pues que hay aquí un desnivel. ¿Cuál es el desnivel? Bueno, en la parte interna es 00 y al salir aquí me representa o me indica que el nivel de piso terminado en el exterior es de menos 0.15. Quiere decir que aquí hay una gradita y yo bajé 0.15. En la segunda planta, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería el nivel de piso terminado? Sería generalmente más 3 metros o incluso más, pues dependiendo del proyecto. Y debo ir representando ahora ese nivel de piso terminado. Ok, esto de acá me indica las secciones arquitectónicas. Es igual que las elevaciones, el símbolo, solo que también tengo que representar por dónde va a pasar ese corte. Significa que estoy cortando la planta acá o el edificio aquí y voy a ver todo lo interno en la dirección que me indica la flecha. Si la flecha indicara hacia abajo, entonces voy a ver todo lo que está en este sentido. Pero como me indica hacia allá, entonces voy a ver todo lo que está hacia allá. Entonces, ¿qué voy a ver? El corte de la pared se va a ver grueso porque la estoy cortando. Voy a ver la escalera, la corté hasta el nivel 4, entonces voy a ver del nivel 4 para arriba. Acá paso cortando la mesa y veo lo que está en el fondo. ¿Qué hay en el fondo? Ahí está el sofá de la sala, comedor y hay una pared, no hay ventana. Luego, ¿qué paso viendo por acá? Paso por la cocina, veo este muro, no lo corto, pero lo veo. Eh, Veo la refrigeradora, veo la lavadora y paso cortando acá la pared y la ventana. Entonces, toda esa representación la tengo que hacer
en mis secciones arquitectónicas, que la vamos a ver más adelante. Y acá debo representar el nombre de la sección y la lámina en la que se encuentra. Ok. En este caso también vamos a hacerla solamente de uno de los lados por cuestiones de espacio, no lo vamos a hacer a ambos lados. Con una que haya, ya yo ya sé leer el plano. Este me indica la elevación. ¿Qué más? Todas estas me indican las dimensiones. Estas las llamamos cotas y son líneas finas. Para la planta no vamos a trabajar las medidas internas. Ténganlas de referencia ustedes para crear las plantas, pero no vamos a dibujarlas. Sí vamos a dibujar las exteriores. Y bueno, básicamente esas son las simbologías que vamos a estar retomando. Ok, bueno, tal vez trato de grabar otro video más breve para indicarles cómo iniciar la representación de la planta. Entonces, en este video hasta acá llegamos pues con lo que serían las normativas. Si hay algo más, pues yo se lo haría saber pues en la clase. Saludos, chicos.